Acercándonos a la medianoche, en la música enferma en Radio Innova entramos a la zona de confort. Ese living donde nos preparamos, nos acomodamos en los sillones y con una copa en mano empezamos a disfrutar del final de este programa. Y qué mejor celebrando uno de los momentos épicos más maravillosos que nos ha tocado vivir en los últimos años, que tiene que ver con la celebración que se va a festejar el próximo domingo de los 25 años de la caída del muro de Berlín. Y del fin de la Guerra Fría, Michelle. El fin de la Guerra Fría, o por lo menos el hito que marcó el fin de la Guerra Fría, una Guerra Fría que muchos analistas, que muchos historiadores la marcan como terminada ya bastante tiempo antes, un par de años antes, en el año 1986, con la iniciativa de la famosa perestroika, de la famosa glasnost, con la llegada de Mikhail Gorbachev a la presidencia del Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Dónde está usted el 9 de noviembre de 1989, Tassano? Mirando la televisión, asombrado, y viste, son esas cosas que te quedan grabadas en la memoria, ¿no? Viendo a los ósices que se llamaban, ¿no? Los alemanes orientales. Osíes, tirando abajo ese muro ominoso. Son esos momentos que, bueno, uno lo hacía ver el futuro de otra manera, ¿no? Capaz que después la realidad mostraba su peor cara, pero quizás es parte del mejor recuerdo. Yo, por lo menos en mi caso, así lo fue. Usted sabe que pensaba, ¿no? Hoy lo comentábamos en la mesa, en el almuerzo familiar, que al menos en mi vida ha sido de los dos acontecimientos de letra de oro que iban a estar escritos en los libros de historia cuando cerrase mi vida, ¿no? Uno de ellos, el primer acontecimiento, la primera sensación que tuve en mi vida de que estaba asistiendo a la historia, pero a la historia grande. A la historia grande de verdad, a la historia que es un capítulo dentro de los libros, era justamente ante la caída del muro de Berlín. La otra, bueno, fue el 11 de septiembre de 2001. Exacto, es lo que te iba a decir. Pero además, uno quizá lo resume en este momento, ¿no? En la caída del muro, pero todo lo que ocurrió en ese lapso de tiempo de un año en Europa del Este, ¿no? La caída de Ceausescu en Rumania, cuando toda la gente salía con la bandera de Rumania que le recortaba ese escudo, y realmente era increíble, ¿no? Y también las repercusiones acá en Uruguay, con todo lo que pasó con el viejo Partido Comunista, que bueno, que se deshilachó, Y sí, es de esas cosas que uno, cuando haga el raconto al fin de sus días, va a poner como esos momentos que son un hito, ¿no? El muro había caído, Honecker no nombró reemplazo, en realidad la orden vino de Moscú, en realidad Mikhail Gorbachev dijo terminen con esto, le soltó la mano al premier alemán, que no renovó su mandato, y al soltarle la mano comenzó un movimiento de fichas que cayeron una atrás de la otra y una al lado de la otra desde allí, desde Riga, desde Tallinn, desde los puertos del Báltico hasta el Mar Negro, hasta Bulgaria, hasta Sofía. Uno tras otro los regímenes comunistas que ya llevaban casi 50 años de instalados desde el final de la Segunda Guerra Mundial cayeron inmediatamente, algunos con revoluciones de guante blanco, como por ejemplo pasó en Checoslovaquia, en esa revolución de terciopelo, como se la conoció más adelante. Otros con sendas revoluciones y sendas algaradas, sangre en las calles y inestabilidad en toda regla, como tal vez el proceso más traumático que tuvo la caída del muro de Berlín, que pasó por allá por Rumania, como vos bien lo mencionaban. También le tocó el turno a Ucrania, también le tocó el turno a Polonia, también le tocó el turno
a Hungría, también le tocó el turno a Bulgaria, también le tocó el turno a Bielorrusia, el Cáucaso entero, en ese proceso de descomposición fulminante que en el mes de diciembre de 1989, un mes después, menos de un mes después de la caída del muro de Berlín, de que la alegría, el llanto, la curiosidad, la esperanza, la ingenuidad también se apoderasen. Todos queríamos estar en Berlín en ese momento, Michelle. Sí, todos éramos berlineses. Te decía de que ese mapa del mes después de ese noviembre del 89 era completamente distinto y que había que empezar a buscar países nuevos, no los países del este de Europa, pero sí esos otros países que habían quedado dentro de la Unión Soviética, que se deshilachaba y se destruía, engullendo al propio hombre de la historia, engullendo al hombre que estuvo liderando ese proceso, que fue el propio Mikhail Gorbachev, que se pudo mantener por pocos meses más, renunciando ya en 1990 y llamando por primera vez a elecciones libres en Rusia. Hombre que pasó obviamente y va a ser uno de esos personajes imprescindibles en la historia de este siglo pasado, ¿no? Absolutamente, Mikhail Gorbachev es uno de los 10 personajes de cabecera de la historia del siglo XX. A pesar de que termina siendo presidente de un país que no existe, ¿no? Es una cosa que bueno, digo, es increíble. Momentos absolutamente increíbles. Yo recuerdo lo que significó, el impacto que significó para el mundo asistir y todo ese montón de esperanzas que habría ese final de la Guerra Fría, una Guerra Fría que venía con perfume a holocausto nuclear, que venía con el perfume de Vietnam, con el perfume de Corea, con el perfume también de América Latina, vaya que si lo traía, con el perfume de Cuba, con el perfume de la Guerra Civil griega, con el perfume de la Guerra Civil española también, un poco antes, pero dentro de esa lógica de la Unión Soviética socialista versus los que rajen, y que termina todo ese viaje de utopías, termina hecho pedazos en una transición hacia la economía de mercado, en una transición hacia la sociedad de consumo, en una transición hacia la democracia que hoy llevada de una manera distinta en Rusia y ejecutada con una distinta suerte en el este de Europa, no satisface a esas personas, y tanto no lo satisface cuán nostálgicos a veces se encuentran de ese mundo socialista, carcomido por dentro, completamente vapuleado por el atractivo irresistible que la sociedad de consumo ejercía sobre ellos, y que verdaderamente inaugura esa caída el tiempo que nosotros hoy estamos viviendo. El mundo se procesaba de una forma distinta y solamente 25 años atrás todos estos conflictos que hoy estamos viviendo y que estamos asistiendo a ellos permanentemente en muchos lugares del mundo distintos, hay muchos analistas que sostienen que son hijos todavía del final del mundo bipolar, un mundo bipolar que tiene a los Estados Unidos durante la década de los 90 como potencia hegemónica, como ese mundo unipolar, y que a partir de los desastres norteamericanos en Irak y en Afganistán ya ha entrado en una nueva era, esa era de la multipolaridad. Mire todo lo que ha pasado en 25 años, Walter. Sí, sin duda, está como lo contás, ¿no? Todo lo que produjo y todo lo que también como podríamos analizarlo desde el punto de vista cultural, ¿no? Porque no fue solamente la caída del muro, la exigencia de ese gran actor norteamericano Ronald Reagan cuando le exigió a Gorbachev que tirara el muro, y cómo pudo Europa entera vivir ese momento glorioso, ¿no? Donde como te decía, tenía casos como del que estábamos escuchando de Cyndi Lauper haciendo la versión de Pink Floyd en un maravilloso show frente a las puertas de Brandenburgo en Berlín,
poco tiempo después de la caída del muro, en un show multitudinario, que lo vi en directo. Ese es otro de los momentos, Michelle, que quedaron grabados en mi memoria. El nacimiento del mejor disco quizás de los U2, que fue el Actum Baby. El Actum Baby, grabado en Berlín también. O sea, bueno, Lou Reed, que también tuvo que ver en eso. Qué sé yo, Wim Wenders con lo que aportó desde el cine en las salas del deseo. O sea, hubo una explosión. Esa explosión eufórica de ese Berlín recuperado, esa explosión eufórica que volvía a dotar a uno de los corazones, al cerebro, al acero de la mente alemana, de la cultura alemana, como lo fue el viejo margraviato de Brandenburgo, la vieja Prusia y su capital Berlín, su milenaria capital Berlín, provocó ese estallido cultural que estamos viendo, que vos bien mencionabas, Walter, y que al mismo tiempo también no preveía la dolorosa peripecia del este de Europa, de un este de Europa que todavía 25 años después no logra acceder. Sí. Es como el hermano menor, ¿no? No logra acceder a ese capitalismo de pleno derecho y de pleno desarrollo, salvo algunas excepciones, como lo puede ser República Checa, alguna excepción como puede ser sectores de Hungría o los propios países bálticos con una renta un poco mejor, no logran acceder a ese capitalismo que... son 40 años para recuperarse, ¿no? Vienen con un atraso importante. Sí, y quedaron también muchísimas rémoras de la forma de hacer las cosas y muchos problemas institucionales también que tienen que ver con el crimen organizado, que tienen que ver con estructuras de Estado corruptas, que tienen que ver con ejercicios democráticos que no son todo lo saludable que podían haberse visto, y con la irrupción también salvaje a toda marcha, a toda velocidad de los capitales especulativos de la Comunidad Económica Europea, que se lanzaron a colonizar Polonia, que se lanzaron a colonizar Rumania, que se lanzaron a colonizar Hungría y República Checa, con un salvajismo digno del capitalismo más extorsivo, más espantoso, y que hizo a mucha gente en los primeros años de los 2000 decir, bueno, pero para esto queríamos tanto que ese fuese el comunismo. Claro. Ahora, también hay otra lectura, ¿no? Digo, hay muchísimas. Pero hay muchísimas, es un fenómeno. Esa Alemania reunificada que hoy, ya sin complejos, preside Europa desde lo económico. Un país que casi todos los jóvenes del este hoy consideran que se han beneficiado con la reunificación. Sí, dentro de todo el después del muro, evidentemente, quien mejor lo ha llevado y quien no titubea en ningún momento con algún pasado nostálgico es la nación alemana, que hoy en día es la nación más poderosa de Europa y que tal vez por complejos de su propia historia. Exacto. Complejos que en algún momento los alemanes tendrían que revisar, tal vez, es reticente a asumir ese papel de liderazgo que la propia Merkel en muchos aspectos trata de asumirlo, pero que no tiene demasiado eco dentro del juego político alemán. Hoy Alemania es el país más poderoso de la Comunidad Europea, y hoy Alemania es el país que dicta las condiciones políticas a toda Europa. Uno de los insumos que quedaron con miedo, porque pueden escribirse algunos capítulos más sobre esto, Walter, es la demostración del liderazgo alemán en este pulso que la Comunidad Económica Europea mantuvo con Rusia por Ucrania. Claro. Allí se demostró claramente el ascendente alemán
no solamente como la economía más poderosa de Europa, sino también como la institucionalidad política de hecho y de derecho que lleva hoy por hoy la voz cantante en una Europa occidental que enfrenta crisis muy diversas en los cuatro países que podrían servir de contrapeso a esa Unión Europea que se tambalea. Hablamos de Italia, con problemas económicos tremendos y con problemas de corrupción después de nefastas décadas de gobierno de Berlusconi. Hablamos de una España que está al borde de la secesión, con problemas económicos tremendos. Hablamos de una Inglaterra que está con una política cada vez más entrópica y con una Francia que también resuelve problemas hacia adentro tremendos. Es que a veces la realidad no es tan linda como se puede ver en un momento histórico, ¿no? Claro, para los alemanes fue un sueño hecho realidad y es absolutamente incuestionable que la caída del muro de Berlín es lo mejor que les hubiese pasado y no darían marcha atrás bajo ningún concepto. Para el resto de la Europa que se encuentra con Occidente, para el resto de la Europa que estaba detrás de ese telón de hierro que Winston Churchill magistralmente había definido por allá por el año 46, hay todavía muchas demandas insatisfechas y mucho camino por recorrer para tratar de encontrar esa identidad europea que hoy está cuestionada en sus propios cimientos ante la espantosa crisis desatada allí a partir del año 2009.